Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, le damos la bienvenida a una emisión más de este espacio que tenemos de la red de difusión cristiana de la Iglesia de los Olivos. Espero que estén bien. Y quería compartir con ustedes algunos textos. Y voy a empezar por un versículo solo, muy conocido, cortito, que está en Apocalipsis capítulo 21, ya llegando al final del libro de Apocalipsis. El texto dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Rápidamente, con este texto quiero subrayar dos cosas o dos palabras claves que se encuentran en el texto. La primera es que hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Qué cosas? Todas, no algunas. Y la segunda, como Dios sabe que nosotros a veces somos duros de creer, que nos cuesta, que a veces somos de desconfiar, de aflojar, le dice a Juan: escribilas, escribe, ¿no? Le dice: escribe estas cosas para que no se olviden, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Y qué es lo que no hay que olvidar? ¿Qué es lo que nos asegura Dios? ¿Cuál es la promesa que nos hace acá? Bueno, ahí está: yo hago nuevas todas las cosas. Por eso la idea de este devocional, de este espacio que tenemos ahora, es invitarte a creerle a Dios, es invitarte a creer las promesas que Él nos hace en su palabra. Así que vamos al texto central del devocional de hoy, que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22. Marcos 2, 21 y 22. Voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy. Dice Marcos 2, 21 y 22. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Bueno, esta sección del Evangelio de Marcos yo les pediría que tengan a mano el texto bíblico, ¿sí? Porque si bien no vamos a leer los pasajes, pero sí vamos a leer toda esta sección. Vamos a repasar toda esta sección del Evangelio de Marcos, porque corresponde esta sección a un pasaje de 5 perícopas, ¿no? O 5 pasajes. Y estos 2 versículos que acabamos de leer son el centro de esa serie de pasajes, que cuando uno los estudia se denominan las controversias, ¿no? Es decir, que estos 2 versículos que nosotros acabamos de leer están en el centro de una serie de controversias, de discusiones, de debates, ¿sí?, que Jesús tiene con un grupo de autoridades religiosas, ¿sí? A lo largo de este capítulo 2 y al principio del 3 vamos a ver esta serie de 5 controversias que Jesús tiene con un grupo de religiosos, con el grupo de religiosos de la época, con quienes representaban la religiosidad de la época. Y estas controversias, que van a ser 5, están ordenadas de tal modo que los versículos que acabamos de leer, el 21 y el 22, son el centro de estas 5 controversias. Bueno, como les dije, vamos a repasar, no vamos a leer porque si no se nos va a hacer muy largo todo esto. Vamos a repasar estas 5 controversias. La primera controversia, yo por eso les pedía que tuvieran a mano el texto, se encuentra en el capítulo 2, ¿sí?, versículo 1 al 12. Y estas controversias o estas discusiones se dan cuando Jesús sana a un paralítico en una sinagoga. Y ahí un poco la pregunta es: ¿quién tiene poder para perdonar pecados? ¿Sí? La pregunta que se hace este grupo religioso es: ¿quién es este que perdona pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Esa es la primera controversia.
La segunda controversia se encuentra en el capítulo 2, del versículo 13 al 17. Fíjense que en nuestras Biblias suelen aparecer esos títulos que son agregados posteriores, ¿no? Que aparece en mucha Biblia como el llamamiento de Leví. Ahí Jesús llama a un cobrador de impuestos, ¿sí? Y un cobrador de impuestos para la cultura judía era una persona impura. Según la ley estaba considerada impura, era un traidor, era una persona de la más baja calaña porque justamente colaboraba con el imperio. Y Jesús no solo llama a esta persona impura, sino que además va a comer a su casa. Y entonces la controversia que se produce, esta segunda controversia, es si un maestro, un rabino, como lo era Jesús, podía sentarse a comer con pecadores. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Esa es la segunda pregunta que surge, la segunda controversia. La tercera controversia, lo vamos a encontrar también en este capítulo 2, del versículo 18 al 20. Fíjense que estamos justo antes de los versículos que nosotros acabamos de leer al principio. Y esta controversia, si ustedes la miran ahí, tiene que ver con el ayuno. ¿Sí? El ayuno, una práctica judía muy habitual, pero que había perdido el sentido. Ya para este tiempo había perdido completamente el sentido. ¿Sí? Y la controversia que se da entre las autoridades, ¿sí?, religiosas y Jesús es, bueno, en este caso no se va a centrar en por qué Jesús hace algo, sino por qué Jesús no hace algo, por qué Jesús y los discípulos no hacen algo. Y la pregunta que subyace acá es si pueden las prácticas religiosas ser más importantes que Dios. Porque le preguntan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Entonces la pregunta que subyace en este pasaje, en esta tercera controversia, es si las prácticas religiosas pueden ser más importantes que Dios. Digo, como muchas veces pasa en nuestra espiritualidad, ¿no? Como muchas veces pasa en las prácticas religiosas, a veces lo ritual puede ponerse por encima de lo que Dios espera. Algo que no es necesariamente malo, como una práctica religiosa, como una disciplina espiritual, puede transformarse muchas veces en algo que ocupa el lugar de Dios mismo o el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Se me viene ahora a la mente la parábola del buen samaritano. ¿Sí? ¿Quiénes pasan junto a este samaritano tirado en el piso? Un sacerdote y un levita. ¿Sí? Dos personas que pertenecen al círculo religioso. ¿Y qué hacen? Siguen de largo. Quizás uno decía, el levita dice, capaz que piensa, esto lo estoy agregando yo, ¿no? Capaz que el levita pensaba, tengo que ir rápido a preparar la alabanza de la reunión de hoy. Y capaz que el sacerdote pensaba, tengo que ir rápido a la iglesia. Ambos pensaron que una práctica religiosa era más importante que el mandato de amar a su prójimo. Bueno, justamente en el medio, seguimos analizando, dando un paneo al pasaje, justamente en el medio, justamente en el centro, versículo 21 y 22, está el mensaje que acabamos de leer, ¿sí? el del texto central. La cuarta controversia la vamos a encontrar en este mismo capítulo 2, versículos 23 y 28, y es el pasaje que relata cómo los discípulos se ponen a arrancar espigas un día sábado. ¿Sí? Los discípulos tienen hambre, están pasando por unos sembrados y se ponen a juntar espigas para comer. Y ahí están las autoridades religiosas, en este caso están los fariseos puntualmente, pero antes habían estado los escribas y demás, ¿no? Y estas autoridades religiosas se quejan porque están rompiendo con una ley mosaica, ¿no? Están trabajando un día sábado. Y acá la pregunta, la controversia es, ¿puede el legalismo estar por encima de las necesidades humanas? ¿Puede una regla ser más importante que una necesidad indispensable, en este caso como lo es comer? Y la quinta controversia la vamos a encontrar en el capítulo 3, ¿sí? Del versículo 1 al 6. Y esta controversia se da en el marco de Jesús sanando un día sábado. Y sana a una persona que tenía una mano atrofiada, ¿no? Y acá la controversia es si hay algo más importante para Dios que las personas. Porque según la interpretación que hacían estas autoridades religiosas, un sábado no solo no se podía trabajar, sino tampoco se podía ayudar a otra persona porque era considerado como un trabajo, ¿no? Entonces tampoco se podía ayudar a alguien que estaba necesitado. Esa interpretación de la ley en abstracto, ¿no? Como la ley como algo fijo, pesaba más la ley
así en abstracto, que la vida de una persona. Estas son las cinco controversias que forman parte de esta sección tan interesante de Marcos, y yo digo que deben leerse juntas para entenderse el pasaje por completo, ¿sí? Porque estas 5 controversias tienen como centro, o aparecen en el centro de estas, los 2 pasajes que leímos, ¿sí? Los 2 pasajes que leímos al comienzo. Porque uno lee esos pasajes y piensa que tal vez son la conclusión del pasaje que se encuentra ahí, ¿no? Nadie arregla un vestido. Uno lee eso y piensa que son la conclusión de la pregunta sobre el ayuno. Y dice, mucho no tiene que ver esto, ¿no? No está muy relacionado. Uno no dice que tendrá que ver el vestido, que tendrá que ver los odres. Pero para entender cabalmente esta sección de controversias, uno tiene que leer esta conclusión que hace Jesús del vestido nuevo y el vestido viejo, de los cueros nuevos y los cueros viejos, en relación a todas estas 5 controversias, a todo el pasaje que forman parte de las controversias. Y teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que estos 2 versículos son una especie de conclusión a todo el pasaje, a todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3, vamos a leer de nuevo el pasaje. Dice, nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierde tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y acá, claro, quizás uno se pregunte qué tiene que ver la costura, o, el corte y la confección, o la enología, ¿no? Que es la ciencia que estudia el vino, con el texto. Bueno, lo que hace Jesús es como tirar una serie de bombas, ¿sí? Que hacen desestabilizar a los líderes religiosos de la época. Les da vuelta la cosa, les rompe la estructura, y eso los pone tan mal que si miramos ahí en el capítulo 3, versículo 6, hay estas discusiones que Jesús tiene con estas autoridades religiosas, los afecta tanto que ya en el capítulo 3, versículo 6, inmediatamente después de lo que leímos, ya estas autoridades religiosas empiezan a confabular y a ponerse de acuerdo para matarlo. Fíjense hasta qué punto estas controversias, estos debates que el Señor tiene con estas autoridades religiosas, desarman a los líderes religiosos. Fíjense hasta qué punto los afectan para mal, que después de esto dicen, a este hombre hay que matarlo. Porque lo que acaba de hacer Jesús es dar 5 mazazos, ¿no? 5 mazazos que, como dije antes, desestabilizan la manera de entender a Dios y la manera de relacionarse con Dios que tenían los religiosos. Y eso no les gusta para nada, ¿sí? Jesús realmente se estaba metiendo con intereses creados, con estructuras de poder. Y en medio de esos 5 bombazos, ¿sí? En medio de esos 5 mazazos que mete, están estos 2 versículos que nosotros leímos al comienzo. La tela nueva, o el vino nuevo, en este pasaje, era justamente el mensaje de Jesús. La tela nueva, o el vino nuevo, simbolizan el mensaje de Jesús, la propuesta de vida que Jesús viene a traer. La tela nueva o el vino nuevo simbolizan las prioridades que Jesús tiene para la espiritualidad, para la relación con Dios. El vino nuevo y la tela nueva son o representan las maneras que Jesús tiene de tratar a las personas. En definitiva, el vino nuevo y la tela nueva son el Evangelio. El problema en el texto no es ni la tela nueva, ¿sí? ni el cuero nuevo. El problema en el texto son el vestido viejo y los cueros viejos. En tiempos bíblicos, cuando un vestido, cuando una túnica se remendaba con tela vieja, con tela usada, simplemente porque la tela vieja estaba ya estirada. Pensemos en las telas de esa época. No son las telas que conocemos hoy, ¿no? Con 10.000 hilos, no sé cómo se clasifican.
Eran telas donde la fibra se veía muy fácilmente, donde cedían fácilmente. Entonces, una tela no estirada lo que iba a hacer era provocar más rasgaduras en la tela anterior, por lo tanto la tela nueva no iba a servir. Tenía que ser una tela vieja estirada. Lo mismo sucedía con los cueros, ¿sí? O los odres. Hoy se almacena el vino en barriles, en ese momento se almacenaban en cueros, ¿sí? En recipientes de cuero, que si estaban viejos y estaban ya estirados por el peso, cuando uno le echaba un vino nuevo, la fermentación producía que el cuero resistiera menos y se perdía todo. Se rompía el cuero y se perdía el vino, se caía el vino, no servía más. Y si el vino nuevo y la tela nueva simbolizaban el Evangelio, la pregunta es, ¿qué simbolizaba el cuero viejo y la tela vieja? Bueno, básicamente el cuero viejo y la tela vieja simbolizan la religiosidad, simbolizan el legalismo, el ritualismo vetusto, anticuado, sin sentido, sin contenido. Simbolizaban las tradiciones judías, las costumbres que se habían impuesto como algo casi sagrado, ¿no? Los mandamientos de hombres o las costumbres que pesaban casi más que lo que estaba ordenado. Las costumbres religiosas se priorizaban por sobre el ser humano, las prácticas por sobre las personas, y no había lugar a la misericordia. No había espacio para la misericordia. La religión que profesaban los fariseos y gran parte del sector religioso judío del momento priorizaba las prácticas y no había espacio para la misericordia. Todo era prolijo, todo era muy prolijito, todo estaba bien hecho, estaban todos bien bañaditos, bien peinaditos, bien plantados, bien parados, pero Dios quedaba fuera de todo esto. Por eso Jesús da una conclusión interesantísima en estos dos versículos que son la parte central de las controversias. Tremenda, que aparece al final, ahí en el versículo 22. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Jesús dice, hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Lo más interesante es que estas controversias Jesús no las tiene con gentiles. Jesús no la tiene con paganos, con lo que hoy llamaríamos los del mundo, con incrédulos. Jesús está teniendo esta controversia con los religiosos del momento. Si lo tuviéramos que trasladar a este tiempo, Jesús tendría estas controversias con la iglesia de hoy, con los líderes de hoy, con el modo de concebir que tenemos muchas veces la función de la iglesia. Es a ellos, a esos líderes religiosos, con quien Jesús habla, y por carácter transitivo es a nosotros a quien nos habla hoy. Y esta palabra, este texto, la pensaba y la pienso para mí, sin lugar a dudas, pero también la pienso para vos, la pienso para nosotros, para la iglesia, y pienso que yo necesito ser esos cueros nuevos. Yo necesito ser esos odres nuevos. Porque si no, el vino nuevo, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, va a pasar de largo. Y yo no quiero que el vino nuevo pase de largo. Quiero ser un cuero nuevo. Quiero ser una tela nueva. ¿Sí? Y para eso necesito una renovación. Es decir, necesitamos ser esos odres nuevos o esos cueros nuevos para no volvernos tan frágiles o tan propensos a rompernos. ¿No notan que con el tiempo muchas veces nos hemos vuelto tan frágiles que nos rompemos por cualquier cosa? Y hay algo acá clave, y es que necesitamos renovarnos. ¿Y en qué aspecto necesitamos renovarnos? Y acá voy a usar dos textos, y les prometo que ya termino. El primer texto se encuentra en 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16, y dice, es un texto muy conocido también, por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Y este versículo tiene dos partes, ¿sí? Una parte medio, medio bajón, medio que bueno, es así, no nos queda otra. Y la otra parte es esperanzadora. Había una canción vieja, ¿no?, que decía, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos.
Y es que con el tiempo uno se va deteriorando, ¿sí? Indefectiblemente. Suena feo, pero es verdad. Los años pasan para todos, ¿sí? Yo a veces veo fotos mías hace 20 años atrás e indefectiblemente uno ve, ¿no? Más arrugas, más canas, hay cosas que ya uno no puede hacer. Pero lo interesante es por dónde pasa el deterioro y por dónde pasa la renovación. Ahí está la clave de este texto. Por fuera nos vamos deteriorando, ¿sí o no? ¿Hay alguien que no se haya deteriorado estos años? Por fuera nos vamos deteriorando. Pero por dentro, dice el texto, y esta es la parte esperanzadora, nos vamos renovando. Si vos te querés renovar, tenés que saber algo. La renovación viene de adentro. Por fuera uno puede hacer arreglos, puede hacer unos retoques, ¿sí? A veces uno se hace un retoque, como dicen, ¿no? Un revoque. Pero la renovación viene por dentro, viene de adentro. Por fuera nos deterioramos, pero por dentro nos renovamos día a día. Por eso digo, el primer punto que tenemos que tener claro de este pasaje es la renovación no viene de afuera, no viene de alguien que me va a mí a tocar y voy a sentirme... No viene así, no viene de una reunión especial donde yo siento el fuego y de repente... Puede pasar, sí, por supuesto, puede pasar. Puede uno sentirse renovado, menos cargado, pero la renovación de la que habla acá el texto es una renovación que se da día a día, todos los días, continua. Digo, por eso se me viene a la mente el texto de Juan, ¿sí? Del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? De su interior, la renovación viene de adentro y es hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera. Y el segundo punto, que es importante que recordemos, es que ya lo mencionamos, ¿no? Que la renovación se produce día a día, es un proceso de renovación constante y continuo, día a día. Y el segundo texto que quiero mencionar se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 23. Acá voy a cambiar la versión, voy a leer la nueva traducción viviente. Y el versículo dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen, ¿sí? Acá Pablo dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Primer punto, Pablo dice dejen. Si Pablo dijo dejen, es porque los efesios no estaban dejando, ¿sí? Había algo que ellos evidentemente estaban haciendo que impedía que el Espíritu se moviera o que obrara con total libertad. Muchas veces nosotros, con actitudes, con pensamientos, con formas de proceder, con formas de decir, con formas de creer, con el bagaje de vida que tenemos, con pensamientos, con lo que sea, entorpecemos el obrar del Espíritu. El Espíritu no lo va a hacer a la fuerza. Hay una condición fundamental del obrar del Espíritu Santo, y es que no fuerza a nadie, no se impone. Tenemos que dejar, ¿sí? Tenemos que largar el timón. Si no hay búsqueda, si no hay consagración, si no hay tiempo de comunión con el Espíritu, no lo va a hacer por vos, el Espíritu no lo va a hacer por vos. Hay que dejarlo que obre. ¿Cómo? Bueno, ya lo dijimos, búsqueda, comunión, búsqueda de consagración, tiempo de meditación, tiempo de oración, tiempo de estudio. A veces vemos cómo somos cueros viejos y el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio en su esencia nos pasa de largo. Y somos tan frágiles que todo nos afecta. Nos rompemos por todo. ¿Por qué? Y porque quizás no estamos teniendo nuestro tiempo devocional. Quizás no estamos dejando que el Espíritu obre. Es mucho más fácil que en una reunión especial alguien me toque y yo siento una... Es mucho más fácil, es como una varita mágica. No digo que no puede pasar, puede pasar. Pero la renovación diaria se produce en una búsqueda constante de consagración, de santidad, de oración, de comunión con Dios. Porque si no, no se produce. Y si no, somos cueros viejos que el mensaje, la esencia del Evangelio pasa de largo y nos rompemos. El segundo punto, y acá se nos revela quién es el que produce la renovación, ¿no? Ya sabíamos que viene de adentro. En el
anterior texto de 2 Corintios, ya sabemos que viene dentro. Ahora sabemos quién es el agente activo de la renovación, y el agente activo de la renovación es el Espíritu. Y creo que acá tenemos mucho para conocer del Espíritu Santo. Hay tanto que nos falta. Ninguno de nosotros puede decir yo soy experto en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Tenemos que crecer más en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. A veces creemos que el obrar del Espíritu Santo implica necesariamente un momento de epifanía, o un momento de éxtasis, o un momento de fuego y de hablar en lenguas. Y nos quedamos con eso, pero nos falta mucho más por conocer de la persona del Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo nos lleva a ser renovados día a día constantemente. ¿Sí? Constantemente. Tercer punto, importante, pensamientos y actitudes. Que les renueve, ¿qué cosa? Los pensamientos y las actitudes. Siempre me acuerdo una anécdota de un amigo mío que es pastor en la iglesia de Bécar, que me decía él que iba a una iglesia donde había reuniones y había una hermana que era vecina de él y que hablaba en lenguas, y él decía qué consagración. Pero después, como era vecina, la escuchaba, cómo se peleaba con los hijos, cómo gritaba, cómo insultaba, y no terminaba de entender, ¿no? Bueno, el obrar del Espíritu Santo es un obrar holístico, es un obrar integral, y a veces lo reducimos a una experiencia de una ocasión. Por eso, lo que hace el Espíritu Santo es renovarnos los pensamientos y las actitudes. Y necesitamos darle el control al Espíritu de nuestros pensamientos. Y acá me estoy hablando a mí, acá me estoy predicando a mí, porque nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas. Vaya si nos juegan malas pasadas. Vaya si me han jugado y me juegan malas pasadas. Nuestros pensamientos nos juegan en contra. Vaya si me juegan en contra. Y es algo con lo que tengo que pelear, con lo que tengo que batallar mucho tiempo. Y nuestras actitudes también, porque nuestras actitudes son hijas de nuestros pensamientos. La forma en que actuamos, en las que nos movemos, en las que reaccionamos, están muy ligadas a nuestros pensamientos, a la forma en que pensamos. Si mis pensamientos son nocivos, es muy probable que mis actitudes también lo sean, y tienen que ser renovadas. ¿Nunca les pasó de conocer personas que ven todo de forma negativa? Que ven todo de forma mala. Bueno, tenemos que aprender a renovarnos, ¿sí? Tenemos que aprender a renovarnos, tenemos que aprender a mirar con otros ojos la realidad de nuestra vida. ¿Cómo? Renovando nuestros pensamientos. Y eso necesariamente va a renovar nuestras actitudes. No se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Es necesario, imprescindible que seamos cueros nuevos. Es necesario, imprescindible que busquemos la renovación a través del Espíritu Santo. El vino es el Evangelio de Jesucristo. Vos y yo somos el cuero. ¿En qué espacio tenés que renovarte? ¿Qué áreas de tu vida y de la mía necesitan una renovación? ¿No nos estaremos volviendo cueros viejos y el Evangelio de Jesús, sus valores, sus principios, sus prioridades, se nos estarán pasando de largo? ¿No? ¿No se estarán filtrando? ¿Cómo estamos interpretando? ¿Cómo estamos leyendo? ¿Cómo estamos reaccionando ante nuestra realidad? Ante lo que nos pasa, nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas. ¿Con qué anteojos estamos mirando nuestras circunstancias? ¿Con los de la fe y el vino nuevo o con los del cuero viejo y el pesimismo? La renovación va a transformar el modo de ver, de analizar, de interpretar las circunstancias que nos tocan vivir. ¿Me toca vivir esto? Ok. ¿Estoy pasando por esto? Ok. ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto de una manera espiritual aquello que me está costando vivir? Lo bueno y lo malo. Quizás hemos pensado que lo importante viene de afuera. Me preocupo mucho por cómo me veo. Vieron que hoy todo es cómo me veo, ¿sí? Hoy el mundo digital es todo filtros, ¿sí? Las personas viven de su imagen, se sacan fotos posando su belleza física, mostrando, exhibiendo sus supuestas cualidades, pero eso a la larga se deteriora. Por fuera nos deterioramos. ¿Y qué pasa cuando deterioramos? Vacío absoluto. Vacío absoluto. ¿Sí? A veces uno ve las estrellas de la televisión o del cine
cómo se hacen cirugías estéticas y terminan siendo una defecio humano. ¿Por qué? Porque creen que lo importante pasa por ahí. Si permitimos que el Espíritu Santo nos renueve día a día, indefectiblemente van a cambiar nuestras formas de percibir lo que nos pasa. Va a cambiar la forma en que leo mi realidad y en que veo mi existencia. Pero también van a cambiar mis emociones, mis ansiedades, mis patologías y también nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestro hermano, nuestro modo de ser iglesia, nuestro modo de impactar en la sociedad. Yo, para terminar, no sé si sos o te estás volviendo un cuero viejo, si soy o me estoy volviendo un cuero viejo, pero necesito ser renovado para que los valores, los principios, las prioridades del Evangelio encuentren lugar para quedarse y permanecer en mí y que no pasen de largo. No sea que nuestras ideas, nuestra supuesta religiosidad, nos hayan desgastado tanto que, como las autoridades religiosas de Jesús en ese tiempo, no seamos capaces de soportar el verdadero mensaje del Evangelio. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento que tuvimos para compartir, para reflexionar, para pensar a través de tu palabra lo que nos decís, lo que querés en nosotros. Y Señor, te damos gracias por poder revelarnos a través de tu palabra, tu voluntad. Queremos pedirte que podamos disponer nuestra vida como cueros nuevos, como odres nuevos, como vestidos nuevos, para que podamos, Señor, retener tu palabra, para que podamos retener el mensaje del Evangelio, para que no se rompa nuestras vidas en fragilidad, para que podamos dejar de lado los pensamientos, la religiosidad sin sentido, aquello que tal vez está más asociado a la costumbre, al hábito, y que podamos ser reales, sinceros, verdaderos en cuanto a la forma de relacionarnos con vos. Señor, que podamos permitir que el Espíritu Santo nos renueve, permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas sin oposición de nuestra parte, que podamos entregarte el control absoluto de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes. Señor, reconozco que en mi vida los pensamientos me juegan muy en contra y a veces les doy un lugar que no deben tener. Así que, Señor, ruego en el nombre de Jesús que pueda, Señor, menguar, que pueda, Señor, someter mi mente a la obediencia de Cristo, para que mi mente sea como la tuya. Y así poder, Señor, ser de bendición en mi familia, en la iglesia, en donde esté. Que pueda la sociedad ver la luz de Cristo a través de mi vida. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.